vamos a dar inicio a esta rueda de prensa. Agradecemos mucho a todas las compañeras y a los compañeros de los medios de comunicación y les deseamos, por supuesto, un excelente año 2025 en esta comisión permanente. Como siempre, la compañera Mariam estará tomando las preguntas que el compañero Chava Martínez hará para que se anoten en la lista de los medios de comunicación, y vamos a dar el uso de la palabra al compañero y coordinador de operación política, Pedro Aces, para que posteriormente lo haga el presidente de la mesa directiva de esta comisión permanente, el senador Gerardo Fernández Noroña. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias. Gracias a nuestro vocero, Arturo Ávila. Primero, un feliz año a todas y a todos. Me da mucho gusto empezar el año saludándolos, viéndolos y viendo a todos, que todos seguimos aquí en esta Cámara, arrancando este año y arrancando también la permanente. Hemos platicado ya con los senadores, con los diputados, y vamos a tener mucho trabajo. Habrá hoy una sesión importante donde turnaremos, primero que nada, lo que se ha mandado del Poder Ejecutivo, que es el año 2025, año de la mujer indígena. El presidente de la mesa directiva, que además hoy vamos a ser testigos, todos los que estamos aquí, de ver a Gerardo Fernández Noroña presidir la Cámara de Diputados, cosa que nos da mucho gusto, Y tendremos muchos temas de vapeadores, de fentanilo. El tema del Infonavit ya se turnó a la Comisión de Vivienda. Hemos estado escuchando a todos los actores, a la parte laboral, a la parte empresarial. Se está analizando y se va a sacar ya muy pronto el tema, ya está en la comisión. Hoy también hará el presidente, como presidente de la mesa directiva, un posicionamiento sobre lo que piensa el Poder Legislativo de este país sobre las declaraciones del presidente electo, ya casi presidente, a unos días de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Y bueno, hay una agenda muy interesante. Fijaremos también posición sobre el tema del Poder Judicial, de ese albazo que le dio a todos aquellos que se inscribieron al Poder Judicial la Corte, ese anuncio que hizo de la suspensión, ¿no? Y va a ser muy interesante porque ahorita el compañero Fernández Noroña, como presidente de la mesa directiva del Senado, les va a decir exactamente, con artículos e incisos muy claros, de que todos aquellos que hasta este momento piensan que ya se quedaron fuera por la decisión tomada o la mala decisión tomada por parte de quien dirige la Corte, pues no es así, porque aquí caben y ahorita se les va a decir el por qué y el cómo pueden participar, porque no se le puede cooptar de un plumazo a nadie su carrera, y no estamos de acuerdo. Para que vean que aquí empieza la democracia, para todos aquellos que dudaban y que se decía que era una imposición de Morena quedarse con el Poder Judicial. Hoy, esta bancada de senadores y de diputados, ¿sí?, les abrimos la puerta a todos aquellos que están inscritos en el Poder Judicial, y aquí se los va a explicar el compañero Fernández Noroña, quien hoy, vuelvo a repetir, presidirá esta comisión permanente del Congreso de la Unión, y le doy la voz y después vamos a preguntas y respuestas con mucho gusto. Muchas gracias, compañero diputado federal Pedro Aces, vicecoordinador del Grupo Parlamentario Morena aquí en la Cámara de Senadores. Muy buenos días, compañeras, compañeros de los medios de comunicación, que tengan un muy próspero 2025. Todavía es tiempo de seguir dando los parabienes, nos va a ir muy bien. Como lo han adelantado mis compañeros, hoy se va a hacer la declaración de constitucionalidad de la reforma que se hizo a la Constitución, valga la redundancia, en materia de salud, concretamente el fentanilo. Nuestro país está haciendo su parte en el combate a este flagelo terrible que es la adicción al fentanilo, y esperamos que el gobierno de Estados Unidos, nuestro gobierno, la compañera presidenta ha planteado la colaboración, la coordinación, el acuerdo, siempre
muy claro que somos una nación independiente y soberana. O sea, la oposición es muy hipócrita cuando dice que está en contra de la militarización y promueve que el ejército de Estados Unidos intervenga en nuestra patria. Eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Coordinación, amistad, colaboración, sin duda, nunca subordinación. Entonces, en esa presentación de la Declaración Constitucional, que es un acto muy formal, va a haber posicionamientos de los partidos. Y previo a los posicionamientos, en mi condición de presidente el día de hoy de la Comisión Permanente, voy a hacer un pronunciamiento en torno a las declaraciones del presidente electo Donald Trump, que no adelantaré aquí. Sobre el tema del comité de evaluación, yo no sé, de verdad, lo digo con franqueza, dónde estudiaron derecho los integrantes del Poder Judicial, porque la ley de amparo dice muy claro que no procede el amparo contra reformas constitucionales y ya es constitución vigente la reforma que se hizo al Poder Judicial, pero además no procede el amparo contra un proceso electoral. Imagínense que con un amparo pudieran detener la elección presidencial, pues eso sería gravísimo, sería poner al país en una crisis enorme. Entonces no hay ningún recurso legal. Para decirlo de manera clara, no hay ningún poder sobre la tierra que pueda detener el proceso electoral. Poder humano, por lo menos. Entonces, es una determinación del Comité de Evaluación que no tiene sustento legal, que vuelve a las andadas el Poder Judicial, la Corte, quien la preside, a querer descarrilar la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. La elección de las personas juzgadoras va. La Constitución prevé que si un poder no presenta candidaturas, si un comité de evaluación no hace su tarea, que sería el caso del Poder Judicial, pues ese poder no presenta candidaturas. El Poder Judicial está cubierto porque todas las personas juzgadoras, les recuerdo, tienen pase directo. Pero, como bien lo ha comentado aquí el diputado Pedro Aces, sería gravísimo que las personas que de buena fe se inscribieron en el Poder Judicial y no lo hicieron en el Legislativo y en el Ejecutivo, quienes lo hicieron en más de un poder no tienen problema, pero quienes solo lo hicieron en el Poder Judicial quedarían fuera de la elección, no por su responsabilidad, sino por una franca irresponsabilidad, por una franca negligencia, por una franca provocación del Poder Judicial. Entonces, la Constitución prevé también esta posibilidad. Dice que lo no previsto lo resuelve la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Les anunciamos desde ya que tomaremos el acuerdo para que todas las personas que se registraron vía el Poder Judicial sean integradas al proceso y si resultan en la insaculación serán candidatas en el proceso electoral del 1 de junio de 2025. Como aquí se ha planteado, nosotros somos unos convencidos de la participación democrática y privilegiamos el derecho de las personas que de buena fe se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial para participar en la elección del primer domingo de junio de 2025. Así es que les damos desde ya la buena noticia de que no se quedarán fuera de este proceso electoral. Finalmente, celebro mucho, agradezco al compañero Pedro Aces y agradezco mucho que la fracción, el grupo parlamentario, el partido al que pertenezco, Morena, me dé a mí hoy, unos años después, la enorme honra de presidir una sesión de la Comisión Permanente aquí en la Cámara de Diputados. Eso no sería posible sin el apoyo del pueblo, sin el apoyo de nuestro movimiento, y agradezco a la coalición Morena PT Verde, además de a mi grupo parlamentario, esta enorme deferencia y estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan. Tenemos en la lista a Fernando Merino del Sol de México. ¿Me quedo ahí? Fernando. ¿Qué tal? Diputadas, diputados, senadoras, senadores. La pregunta es respecto a este anuncio que hace el presidente de la mesa directiva
de que todos los inscritos en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo ya estarían, digamos, en el proceso de insaculación que será en febrero. ¿Esto no vulnera de cierta forma la autonomía que se supone que le dieron al Comité Ejecutivo para hacer justo esta evaluación? Y pues si esto no abonaría a que se hable de una simulación, porque ¿qué caso tiene hacer un comité de evaluación y que éste evalúe y pues excluya a algunos por... ahí digamos ellos tendrán sus razones, pero ¿no es esto una violación a la autonomía del comité? Y por otro lado, también una pregunta al diputado Pedro Aces respecto a la reforma al Infonavit. ¿Cuándo se va a dictaminar? ¿Cuándo se va a discutir en la Comisión de Vivienda? Y también pues dice que ya escucharon a los sectores involucrados. ¿No sería, digamos, mejor haber hecho un parlamento abierto para que los ciudadanos pues escucharan estas conclusiones y no se quedaran únicamente en acuerdos pues ahí opacos entre los diputados y los sectores? Bueno, primero interpreto la pregunta, porque yo no dije que el Comité del Poder Legislativo garantice. Pues es obvio que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo garantiza que todas las personas que se registraron y que al final salgan en la circulación sean candidatas. Sí, por eso, ya iba para allá, entendí que hablabas del Poder Judicial. Justo tu pregunta, lo que haría si nosotros hiciéramos caso a esa visión, sería dejar fuera a toda la gente que se registró en el Comité de Evaluación del Poder Judicial y vulneraríamos su derecho a participar por una acción de negligencia del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que insisto, no sé dónde estudiaron derecho, porque no procede el amparo contra un proceso electoral. O sea, pero además el Poder Legislativo hizo una reforma constitucional de la supremacía de la Constitución, por si no fuera suficiente. Antes de esta reforma ya no procedía el amparo contra un proceso electoral y tampoco procedía el amparo contra una reforma constitucional, pero ahora llevado a la Constitución menos aún procede. Entonces parece que la Escuela Judicial debe revisar sus planes de estudio y mandar a hacer un nuevo curso a más de una persona juzgadora que ha estado dando amparos. Son más serios los que hacen títulos en la Plaza de Santo Domingo que los jueces que están emitiendo estos amparos. Entonces, lo que nosotros estamos garantizando es que todas las personas que de buena fe se registraron para participar sigan en el proceso. Va a ser más trabajo, pero se harán las entrevistas de esas personas. Vamos a ver cómo hacemos desde el Comité de Evaluación del Ejecutivo y del Legislativo para hacer las entrevistas a las personas juzgadoras, las personas que quieren ser personas juzgadoras del Poder Judicial para que puedan participar, estén en insaculación y si salen sean candidatos. Creo que al contrario, estamos tutelando y garantizando un derecho electoral fundamental que está violentando. Ahora, yo creo de cualquier manera que debemos también impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta decisión del Comité de Evaluación para que les dé el mandato de que hagan su tarea, porque están obligados a hacerla, no es si quieren, aceptaron esa responsabilidad y deben llevarla a cabo. Y le dejo la palabra a mi compañero diputado Pedro Aces. Gracias, senador Noroña. En base a la pregunta que comentas, está la Comisión de Vivienda trabajando permanentemente. Había un receso, pero es de vital importancia actualizarse, modernizarse. La vida es de estar siempre a los ritmos que los nuevos tiempos están marcando. Y el Infonavit se debe de modernizar, porque queremos un México más activo y más moderno. Entonces hay que hacer muchas cosas. No es tan fácil tomar decisiones de un día a otro. Se está trabajando, se está analizando. Yo en lo personal, como dirigente nacional obrero, han opinado muchos dirigentes. Se hará una mesa de trabajo donde se invitará a algunos empresarios también a que den su postura en la Comisión de Vivienda. Ya está en la Comisión de Vivienda. Tienen hasta el último día de enero para poder definir, y ya en el próximo periodo de sesiones se pasará al Pleno. Entonces se está trabajando en ello. A lo mejor dictamina antes la Comisión de Vivienda
y tendríamos que sacarlo antes. Entonces, esto se lo podemos informar un poco más tarde, ¿sí? Estoy en contacto con la presidenta de la Comisión de Vivienda y estamos trabajando en ello. Muchas gracias. Es el turno de la compañera Andrea Becerril de La Jornada. Para el senador Noroña, buenos días. Senador, ¿podrá el Comité del Poder Legislativo, con los casos que tiene el del judicial, porque acumula más de 11,000 y creo que van atrasados, incluso en la página de internet no están ni siquiera actualizados el total de aspirantes, solo están los primeros, no el listado complementario que después pasaron. Tienen 11,000, ¿podrán con los más de 2,000 que tiene el Poder Judicial? Yo creo que las preguntas que hacen nos ayudan mucho a la reflexión y las agradecemos. Lo que nosotros estamos en este momento garantizando es que las personas que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial o ante el Poder Judicial van a seguir su proceso. Lo haremos con los comités de evaluación del Poder Legislativo, el Ejecutivo, o inclusive crearemos una instancia auxiliar que entre al relevo. Eso es algo que tiene que discutir la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, y tomaremos la decisión más eficaz con los tiempos a contrarreloj, porque además hay que recordar que en la primera semana de febrero tienen que estar resueltas ya la determinación, una vez hecha la insaculación, de quiénes van a ser las personas que serán candidatas a la elección. Entonces, ¿cuál será la manera? Lo tendremos que discutir muy rápidamente, tendremos que nos tendrá que convocar el compañero Adán Augusto López Hernández, convocará a la Junta de Coordinación Política, yo convocaré a la mesa directiva para que sesionemos de manera conjunta y resolvamos este tema y encontremos la mejor solución. Si es a través de los comités de evaluación existentes o si es creando una comisión auxiliar, veremos, pero está previsto, insisto, en la Constitución que lo no previsto, valga la redundancia, lo resuelvan estas instancias. Y lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que quienes se registraron no queden fuera por una negligencia del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Perdóname, ¿sería un intento más desde el Poder Judicial de frenar la elección de jueces, magistrados y ministros? Un intento desesperado e irresponsable del Poder Judicial de descarrilar la elección sin tener argumentos, pero no nos sorprende, los vimos votando sin ninguna facultad querer echar atrás la Constitución. Los vimos votando que la mayoría calificada no era de 8, sino de 6, en un acto verdaderamente terrible de irresponsabilidad de la Suprema Corte de Justicia. Yo, la verdad, en lo personal pensé que ya se habían allanado, pero parece que ya se les pasó el espíritu navideño y que están otra vez de manera pugnaz queriendo descarrilar. No podrán, la elección de las personas juzgadoras se realizará el 1 de junio, el primer domingo de junio, 1 de junio de 2025. Gracias. Les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran. Pues si no hay más, les agradezco. Así hay. Hola, buen día a todas las legisladoras y legisladores. Preguntarte, Gerardo, si hay corchetes en cada uno de los párrafos de todas esas reformas que se han hecho, para que así de repente, pues dice, bueno, no está funcionando esto, vamos a abrirlo y ponemos así, porque pareciera que siempre van a estar salvando algo. Y precisamente sobre este descarrilamiento que dicen sobre el proceso que se va a dar el 1 de junio, el INE está solicitando más dinero. ¿Cómo van a resolver ese asunto? Y también, pues hasta ahorita todavía no se sabe cómo va a votar la gente, cuántas hojas les van a dar, si se las pueden llevar a su casa o no, pues para que hagan esta selección, porque son muchísimos los nombres que van a aparecer en las boletas. Gracias. Sí. Empiezo por esto último. Hay que recordar que la ciudadanía va a votar por 10 personas candidatas, 5 mujeres y 5 hombres, y del listado tendrá que escoger a esas 10. La Ciudad de México es donde se da algún nivel de complejidad mayor por el nivel de concentración, pero no es el caso de 29 de las 32 entidades del país. Entonces, en la mayoría de las entidades será
como cualquier elección, y en el caso de particularmente la Ciudad de México tiene una mayor complejidad, tendrá un poco más de tiempo, las personas tomarán un poco más de tiempo para votar, pero no tiene ningún problema sobre esto segundo. Sobre lo primero que preguntas, no hay ningún corchete. La Constitución es muy clara en que la elección de las personas juzgadoras se lleve a cabo el primer domingo de junio de 2025 y así se hará. El INE ha planteado desde un inicio la solicitud de más recursos, se va a reunir en estos días, lo ha anunciado la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se va a reunir con el Consejo General en pleno y resolverán el tema, no tengo la menor duda, hay toda la voluntad, todos los recursos, además está el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial. Entonces recursos hay, no habrá problema para que tengan los recursos suficientes el órgano electoral y no hay ningún corchete, lo dije y lo reitero, la Constitución dice que lo no previsto, y no está previsto que uno de los poderes se tire al piso y diga no colaboro y no hago mi tarea y perjudico a las personas que confiaron en este poder para registrarse. O sea, eso es un acto de irresponsabilidad suprema. En realidad tienen responsabilidades jurídicas quienes están haciendo semejante acción. No estoy diciendo que vayamos a proceder contra ellos, solo estoy diciendo que cometen actos muy graves. Y frente a una situación no prevista, corresponde a la mesa directiva, a la Cámara de Senadores y a la Junta de Coordinación Política resolver. Y es el caso. Sí, no me voy a aguantar. Sí me sorprende que no les dé gusto que vamos a garantizar la participación de las personas que se registraron ante el Poder Judicial. Cualquiera reconocería que es una decisión correcta de poner por encima el derecho de la gente al capricho de un poder. O sea, ¿qué pasaría si el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo dijera, pues ya no sigo en el proceso, su comité de evaluación, y dejara a miles de personas que confiaron en la seriedad de este poder para participar en el proceso de elección? Nos caerían a palos. Me asombra que no tengan esa impresión del Poder Judicial, me asombra mucho, no quiero dejar de decirlo. Carlos Guzmán, de Aval Noticias. Hola, presidente. Pues 3 consultas. La primera, ¿hay alguna sanción que se les pueda poner a este comité del Poder Judicial? Porque obviamente se modificó la Constitución y tendría que haber alguna sanción. 2, ahorita que hablaba de fideicomisos, la doctora Sheinbaum Pardo, la presidenta, habló en Palacio Nacional en su mañanera del día de ayer sobre el tema de los fideicomisos. Menciona que Nacional Financiera no ha regresado el dinero de los 15,000 millones y tantos a la Tesorería de la Federación. Ustedes, como Senado de la República y como permanente, harían un exhorto a que el Poder Judicial de una vez devuelva el dinero. Y 3, en el tema de los migrantes, ¿qué es lo que va a efectuar el Senado de la República y obviamente lo que es la permanente previo a esta esta ya toma de protesta de Trump, el cual ayer mencionó lo del tema del Golfo de México y todo lo que ya tenemos consabido? Muchas gracias. Sí, perdón, se me pasó un poco la primera, ando medio apeñado. La primera tiene que ver con las sanciones, si se va a haber alguna sanción. Sí, yo creo que la sanción es el repudio público, el que se van al basurero de la historia, en que quedan cada vez más evidenciados de que ese Poder Judicial tiene que cambiarse, que no respetan el derecho, no tienen honor, no tienen seriedad, no tienen responsabilidad. A mí me parece que esa es la sanción más grande. No hemos pensado. Ahorita comenté que están cometiendo una falta grave, pero no nos hemos planteado esa lógica. Sobre lo de los fideicomisos, es público. Tenemos una extraordinaria coordinación con nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ella es la titular de un poder, nosotros somos parte de otro poder, pero somos un mismo movimiento, estamos en un mismo proyecto y conversaremos cuál es la mejor manera para que el dinero de los fideicomisos sea entregado a la tesorería. Y sobre lo último, pues el Golfo de México se va a llamar Golfo de México, pues América es todo el continente, así se ha llamado siempre. Hoy la compañera presidenta les dio una clase de historia, pues nos robaron 60% del territorio, buena parte de eso era México también, por eso se llama Golfo de México, pero además, pues
Pues en todo caso el presidente Donald Trump puede ponerle el nombre que quiera, pero lo va a pasar como a los del Estadio Azteca, que le cambiaron el nombre y todo el mundo le decimos Estadio Azteca porque es como se le conoce. El Golfo de México seguirá siendo Golfo de México durante el gobierno del presidente Donald Trump, después del gobierno del presidente Donald Trump, y cuando todos nos hayan olvidado seguirá llamándose Golfo de México. Última pregunta para el compañero Gerardo Mejía de Latinos. Hola, buen día. Senador Noroña, preguntarle sobre dos temas. ¿Considera que con el esquema que presentaron los consejeros del INE es viable llevar a cabo la elección, considerando principalmente el tema de dónde va a ir a votar la gente, las distancias que hay, etcétera? Solamente le pondría este punto. Hay otro tema, no sé si lo mencionaron, la reforma electoral. ¿Cuáles son los plazos para presentarla? Dijo el diputado Monreal que va a ser en 2025, otro diputado dice que va a ser en este periodo que viene, pero ¿cuáles son los plazos? Y preguntarle al diputado Pedro Ace sobre la reforma de las 40 horas. ¿Cuándo? Tampoco la escuché. Si la van a meter, si se va a considerar, me parece que ya la desecharon, la de Susana Prieto, la quien fue su compañera de bancada. Y si es así como se planteó que va a ser gradual, y dijo la presidenta Sheinbaum que va a ser también por sectores, me parece. Sí, lo de los centros de votación, que es lo que plantea el INE, yo no sé, bueno, pues es la manera en que ha planteado poder resolver el proceso. Nosotros mantenemos la preocupación, la idea de que se pongan todas las casillas que hay en un proceso electoral habitual. Yo creo que en la reunión que haya y cuando se resuelva el tema del presupuesto, pues quizás inclusive se vuelva al punto inicial de poner todas las casillas, y si no es así, si es con centros de votación, el INE ha insistido en que son en los mismos lugares donde se hacen varias casillas, que la única diferencia de los centros de votación es que no tiene tantas mesas directivas como casillas adicionales hay. No sé si me explico, es que a veces hay 3, 4, 5, básica, continua, tal. Entonces lo que plantean es una sola mesa directiva con la concentración de todas esas casillas que se ubican en ese mismo lugar. Entonces no es un problema de movilidad, sino de número de funcionarios de casilla a designar, y también ciertamente impacta en la agilización del proceso, porque no es lo mismo una concentración en una sola mesa directiva que 3, 4 o 5 mesas directivas. Pero eso está por revisarse. Y lo segundo, otra vez, ¿por qué? La reforma electoral. La reforma electoral, habrá una reforma electoral acotada en el periodo de febrero, que tiene que ver con que ningún familiar pueda aspirar, pueda ser candidato a un cargo que otro familiar ocupa. Me explico, si yo soy alcalde de algún municipio del país, ningún familiar mío, esposa, esposo, hermano, hermana, hijos, hijas, sobrinos, o sea, gente de los círculos cercanos pueda participar, tanto a presidencias municipales, bueno, eso depende de las legislaciones locales, pero se haría la adecuación porque es una reforma federal, en el caso de diputados federales, senadores, gobernadores y presidencia de la República. Esa es la reforma electoral que va en febrero. La gran reforma electoral tendrá que hacerse después de la elección de las personas juzgadoras, por lo tanto yo calculo que será hasta septiembre de 2025 que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregue la propuesta de reforma. Si me permiten, me gustaría que... ¿En ese mismo tema? A ver. Preguntarte que, bueno, en la Constitución se prevé que el día de la elección las casillas se abren a las 8 de la mañana y terminan a las 6 si es que no hubiere gente formada. Entonces aquí, como tú hace rato mencionabas, que podría tardarse otro poquito más de lo previsto, podrían dar las 10, 11 de la noche, y si siguen las filas, pues tendrían que estarse ahí los funcionarios de las casillas. No, insisto que no es el caso de la mayoría de entidades. Insisto que el INE, que son los profesionales del tema,
garantizan que la elección se va a llevar dentro de la jornada electoral. Lo que puede llevarse y se llevará más tiempo en realidad es el cómputo. Ahí sí, por la complejidad del número de candidaturas que hay y la diversidad de cargos existentes, sobre todo en lugares como la Ciudad de México y un par de entidades más. Entonces no será el caso de las personas que van a votar, se dará en términos generales en los plazos que habitualmente se realizan. Sí, porque la mayoría tiene zonas serranas muy alejadas. Reitero, las casillas van a estar en el lugar que siempre, los centros de votación van a estar en el lugar donde siempre están las casillas. Eso no va a haber menos lugares de votación. Va a ser exactamente el mismo número de lugares de votación donde se instalan las casillas, pero será una mesa directiva. Eso es lo que plantean los centros de votación que el INE está planteando, pero que, insisto, puede modificarse y hacerse tantas mesas directivas como casillas han existido hasta este momento. Son cosas que no han acabado de definirse, pero los centros de votación, hasta donde nos explicaron las autoridades del INE, no implican que la gente tenga que hacer un desplazamiento mayor al que hacen en todo proceso electoral. Irán a votar, lo digo de manera muy clara, la gente el 1 de junio de 2025 irá a votar al mismo lugar donde ha votado, donde votó el año pasado para la elección presidencial, para decirlo claro. No va a tener que hacer un desplazamiento mayor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. En base a la pregunta de las 40 horas, todas las iniciativas que han llegado a esta legislatura han sido atendidas. Ahorita la Comisión del Trabajo y Previsión Social está atendiendo la iniciativa que presenté sobre los propineros, de que tengan un salario base todos los trabajadores que hoy no lo tienen en el país. Y le quiero pedir a la presidenta de la Comisión del Trabajo, ¿sí?, que está trabajando ya el tema de las 40 horas, que les comente aquí. Presidenta, si eres tan amable, de una vez, para Hola. De viva voz. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comentarles en primer lugar, tema de mi compañera y amiga, la diputada de la legislatura anterior, Susana Prieto. Tuve la oportunidad de platicar con ella. El coordinador también en su momento habló con ella, y que el acuerdo que hicimos, que hasta que llegara la iniciativa que anunció la presidenta, podríamos nosotros ya arrancar ya con estas mesas de trabajo. Nosotros dentro de la comisión tenemos únicamente 40 iniciativas ya turnadas de diferentes temas y que estamos trabajando al día de hoy. Una de ellas es la del diputado Pedro, para que en este mes de enero, en nuestra siguiente comisión, podamos aprobarlas y pasarlas a pleno lo antes posible. Y por supuesto, este tema de las 40 horas es un tema que a todas y a todos nos interesa, y le estaremos dando atención permanente, y ustedes los primeros están en informados, y los invitaremos también a la misma comisión para que escuchen de viva voz las voces de todos. Lo hicimos con plataformas, hablamos con plataformas, con los empresarios, vinieron los representantes también de los mismos colectivos, y por supuesto también el secretario Marat, para poder atender esto. Así es que estamos trabajando, y en cuanto tengamos la información, bueno, pues estaremos comunicando. Gracias. Gracias, coordinador. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos. Aquí seguimos, a las 12 nos vemos, y hay que estar atentos porque va a haber cosas buenas hoy. Gracias.